Buenos días con todos, mi nombre es Doménica Alarcón y el día de hoy voy a hablar sobre el trabajo autónomo que trata sobre los coeficientes térmicos y sistemas abiertos en el sistema termodinámico, el cual el mío es el argón. El artículo del cual yo traje la ecuación térmica de estado para el argón es el que se muestra en pantalla y el CGR de la revista es 0.819 con un cuartil 1. La ecuación térmica de estado se expresa en términos de la energía de Helmholtz molar, la cual tiene términos como la curva fría, la cual tiene parámetros de un volumen de 22.5 centímetros cúbicos sobre mol a un volumen a 0 Kelvin y la presión cero. La contribución a Davy, que modela las vibraciones térmicas de los átomos en la red cristalina y el término anarmónico, que es una aproximación. De la termodinámica tenemos que menos la derivada de la presión sobre el volumen a temperatura constante es igual a la presión total, igual a presión fría más presión de Davy más presión anarmónica, que ya vimos cómo se calcula. Pero sin embargo tenemos que la presión anarmónica se calcula con los datos vistos en pantalla y la presión de Davy con el parámetro de 2.68 que mide cómo cambian las frecuencias de vibración con el volumen y la energía interna de las vibraciones. En la parte 2 tenemos la descripción del sistema complejo. El argón es sólido en un dispositivo pistón-cilindro con control térmico avanzado. Y la complejidad de esto es que el comportamiento no ideal, transiciones de fase, sólido-sólido y efectos de compresibilidad variable. Tenemos el proceso cíclico. El estado inicial es de argón sólido a 50 Kelvin, 10 megapascales y con un volumen de 23.2 centímetros cúbicos sobre mol. Estamos en una fase sólida con una estructura FCC que es propia de los gases nobles solidificados. El estado 1, el estado 2 se hace una compresión isotérmica a 100 Kelvin. Esto lo que hace es que el volumen disminuye, o sea, se comprime y la presión baja de 15 megapascales a 5 megapascales. Y al ser isotermo, el sistema debe ceder calor al exterior para que la temperatura no cambie. Del estado 2 al 3 es un calentamiento isobárico a 5 megapascales. Las condiciones es que la presión se mantiene constante en esa presión y la temperatura va a subir de 100 a 200 Kelvin y el volumen aumenta de forma apreciable, como podemos ver aquí. Ya que el sólido absorbe calor que se transforma en trabajo de expansión y aumento de energía interna y se refleja el coeficiente de expansión térmica positiva del argón sólido. Del 3 al 4 tenemos que es una compresión isotérmica a 200 Kelvin. El volumen disminuye mientras la presión aumenta de 15 megapascales hasta 40 megapascales. El sistema recibe trabajo y expulsa calor para mantenerte constante. Y del 4 a 1 es el enfriamiento isobárico a 40 megapascales. La temperatura desciende de 200 a 100 y reduce también el volumen. Y el sistema cede calor al exterior mientras se contrae térmicamente a presión constante. Aquí tenemos los coeficientes de compresión, de dilatación térmica, vistos en clases y se calcula a partir de la EOS, que nos vendría dando este resultado. Y el coeficiente piezotérmico, que con el componente de Davy, nos quedaría algo así. El coeficiente de compresibilidad isotérmico, tenemos lo que hemos visto en clase y derivados con la presión fría y la derivada de la presión de Davy y la armónica, nos queda algo así. Repetimos la parte 2 suponiendo que el proceso realizado lo lleva a cabo el sistema siendo este abierto. Bueno, para un sistema abierto debemos considerar que la masa puede variar, por lo que trabajamos con propiedades específicas por unidad de masa, en lugar de propiedades molares. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hacer una transformación a base másica. El volumen específico que va a ser volumen molar sobre la masa, donde la masa es 39.94.8 gramos sobre mol. Esa es la masa molar del argón. Y la energía de Helmholtz específica de lo que tenemos. Los coeficientes térmicos se definen por unidad de masa. Entonces, vamos a tener que los coeficientes que vimos anteriormente ahora van a estar molarmente. Y la ecuación de estado para sistema abierto, tenemos la energía de Helmholtz específica y la presión. La parte 4 es deducir a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica. Tenemos que la ecuación fundamental de la termodinámica es igual a la energía interna, que es igual al calor menos el trabajo.
que vendría a ser diferencial de energía interna, igual a TdS menos PdV, más, en este caso es el potencial químico diferencial del número de moles. Entonces hacemos la relación entre el potencial químico y la energía de Gibbs. Tenemos la definición de energía de Gibbs, que Gibbs es igual a energía interna más PV menos TS. Hacemos la diferencial, que sería de G es igual a du, como vemos en la pantalla, teniendo que diferencial de Gibbs es igual a BDP menos SDT más UDN. Tenemos las variables como el volumen, la presión, la entropía, la temperatura, el potencial y el número de moles. Entonces el potencial químico aquí se va a representar cómo cambia la energía de Gibbs cuando agregamos una molécula manteniendo la temperatura y la presión constante. Entonces la diferencial de la energía de Gibbs cuando agregamos una molécula, temperatura y presión constante. Entonces, con la ecuación que sacamos térmica de estado, tenemos que la ecuación que nos dieron en el artículo es la que se presenta en la parte superior. Hacemos la relación entre Gibbs y Helmholtz, que es G igual a más PV, y en base molar tenemos el potencial químico, temperatura, presión constante, que es igual a la ecuación que nos dieron. Pero el valor molar no es independiente, y con presión y temperaturas a través del atestado. Entonces lo que hacemos aquí básicamente es sacar el potencial químico. Con el procedimiento y estos pasos, desarrollando y sustituyendo, tenemos este valor de aquí. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.